En constelaciones familiares hablan de honrar al padre, o honrar a la madre, o honrar a los ancestros. Ese es un paso importante, darse cuenta del origen del conflicto y honrar a los ancestros. Lo que pasa es que no es suficiente. Honrar no es perdonar. Ahí hay una diferencia. Entonces el curso da un paso más allá y es el perdón. Digamos, la diferencia entre el curso y la mayoría de las escuelas de psicología moderna. La mayoría de las escuelas de psicología moderna desarrollan métodos muy buenos para identificar la causa del conflicto que te sucedió cuando tenías 2 o 3 años o 5, y creen que con darse cuenta ya es suficiente. El curso nos dice, no, no te detengas ahí. O sea, cuando te des cuenta, no te detengas ahí. No, ahora suéltalo, perdónalo, abandónalo. Eso es lo que, digamos, es la gran contribución del curso de milagros a la psicoterapia y la psicología, es precisamente esa segunda parte, que es la que sana definitivamente el perdón. ¿Las circunstancias me determinan o yo determino mis circunstancias? Bueno, esto es más o menos el encabezado de un artículo maravilloso que hace días me llegó, y no por casualidad, del maestro Oscar Gómez Díez. Él es de Colombia. Él ya conoce el curso de milagros desde hace alrededor de 20 años o más. Lo está extendiendo hace más de 8 años. Y él nos va a hablar justamente aquí en Cuánticamente sobre este tema de yo y mis circunstancias y yo. ¿Realmente existe esto? Un poco para deslastrar estas creencias con relación a ese tema de si las circunstancias nos determinan o si es lo de afuera lo que ocurre, lo que nos impacta y son los responsables de todo. ¿Cómo está eso? Hola, maestro Oscar, ¿cómo estás? Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Te saludo, hola. Hola, Katy, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Maestro, para ponernos un poco en contexto, me pareció maravillosísimo ese artículo. Bueno, es que tú escribes bellísimo, por lo menos en el mundo de la forma, de verdad que es maravilloso leerte y es una forma de expresión, ¿no? También. Esto de las circunstancias, ¿a qué viene? Si tuviéramos un poco que entrar en contexto de lo que entendemos del mundo de las circunstancias y lo que nos plantea un curso de milagros con relación a esto. Bueno, en este mundo, la mayoría de la gente considera que las circunstancias nos determinan. Mm. Eso está dado porque creemos, le damos realidad al mundo externo y creemos que ese mundo está separado de nosotros. Ujú. Así que somos, en cierta manera, o nos consideramos víctimas del mundo, víctimas de las circunstancias. Esto me sucedió porque hubo tal situación o tal persona hizo tal o cual cosa. Entonces siempre me voy a escudar sobre lo que sucedió en mi entorno, en mi circunstancia, y nunca voy a asumir la responsabilidad de mi propia vida y sobre todo de mis propios pensamientos. Así que hay varias corrientes de, digamos, de filosofía y de psicología espiritual que plantean absolutamente lo contrario. Una de ellas es un curso de milagros. Un curso de milagros no va a aceptar que soy yo y mis circunstancias, como diría algún filósofo, sino que soy yo que genero mis propias circunstancias, Circunstancias. ¿no? Así Sí. que tampoco es una parte yo y otra parte mis circunstancias. Desde Ujú. la perspectiva, por ejemplo, de filosofías como un curso de milagros o la tradición Advaita pues en el mundo oriental, eh, realmente el mundo que veo es el resultado de mi mundo interior, de mis pensamientos, no es más que un reflejo de mi mente.
de lo que yo he pensado, y eso que yo he pensado lo he proyectado hacia afuera y ese es mi mundo. Así que desde esa perspectiva, pues las circunstancias las genero yo mismo. Así ¿Estamos es. claros hasta ahí? Sí, clarísimo. Claro. Ahora, ¿qué nos dice un curso de milagros sobre eso? Si lo vamos a mirar desde el curso. Hay un párrafo precioso en el capítulo 21, sesión 2, que dice lo siguiente: soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me ha concedido tal como lo pedí. Me Yo me encanta. acuerdo, Sí, sí, me encanta esa frase. este párrafo es contundente. Sí. A Así mí que me yo me encanta, pero acuerdo, se me olvida a veces, maestro. sí, hay una, hay una estudiante de un curso de milagros, pues que recién estaba empezando con el curso y me Ajá. llamó a decirme que, ¿cómo así? ¿Cómo así eso? ¿Cómo así que? ¿No? Entonces, si yo he tenido experiencias que yo nunca deseé, nunca quise, que fueron experiencias muy dolorosas, y pues obviamente que ella tenía el dedo acusador contra los responsables de sus experiencias. Sí. Así que esta afirmación que hace el curso no es fácil de asimilar para un estudiante que recién empieza a estudiar un curso de milagros, porque es una confrontación total. Y eso pues es comprensible y no hay que armar una discusión o un debate con una persona que apenas está aproximando, sino entender que nuestra mente no es únicamente lo que nosotros conocemos como nuestra mente consciente, Ujú. sino que nuestra mente es una totalidad de la cual somos conscientes de un segmento. Incluso los científicos dicen que por ahí del 5%, el Cierto, 10% sí. máximo, y Ujú. un 90 o 95% puede Inconsciente. ser lo que se denomina la mente inconsciente. Así que en esa mente inconsciente residen todos los recuerdos, todas las experiencias que por alguna razón hemos olvidado. Incluso eso es un mecanismo de defensa que la psicología conoce. Cuando el dolor es muy grande, tendemos a olvidarlo, porque Sí. es una manera de preservarnos, y no dejarnos arrastrar por ello. Entonces, no es que sea solamente aquellas cosas de las que somos conscientes, sino que tenemos que asumir la responsabilidad de la totalidad de nuestra mente, porque realmente es esa mente inconsciente la que nos empuja a realizar cosas que terminamos realizando. Así después nos lamentemos Sí. o después decimos que no la queríamos o que no era nuestro propósito. Pero eso tiene también otro elemento adicional que es importante. Es que es el tema del determinismo, que fue con el que usted empezó la pregunta, si yo determino mis circunstancias o las circunstancias me determinan a mí mismo. Ujú. Bueno, desde la psicología y de la filosofía del curso de milagros nos van a decir que el guión está escrito. Ujú. O sea, cuando nosotros aterrizamos a este mundo, ya traemos el guión debajo del brazo. O sea, ¿cuál es Ujú. lo que se podría decir el plan de vida del ego? Ujú. Lo que ese guión raramente va a cambiar, nos dice el curso. Y también dice que hay otro guión que se le va a contraponer, que es el guión del Espíritu Santo, el guión del amor que nos está recordando quiénes en verdad somos, ¿no? Que va a negar la condición de la separación, el ego,
la proyección, el ataque, la carencia, ¿no? O las circunstancias de nuestra vida. Entonces, partiendo de esos dos supuestos, si yo vengo con un guión escrito, ese quiere decir que lo escribí antes de aterrizar, digamos, en este mundo, en un cuerpo, y quiere decir que simplemente todo en las circunstancias que parece que estoy experimentando, esas ya estaban escritas, ese guión ya estaba escrito, se va desplegando, y en eso, digamos que varias tradiciones espirituales o varias disciplinas también lo han venido investigando y trabajando. Por ejemplo, la astrología. La astrología trata de ver ese guión. Finalmente, cuando te preguntan tu fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, entonces buscan cómo estaba la La fotografía, carta astral, que la llaman, carta algo así, astral, ¿no? y entonces a partir de allí te van mostrando las características físicas de personalidad, las experiencias que has tenido y que vas a tener, ¿no? Y eso también lo tratan de identificar en, pues también en los que leen la mano, las que leen ¿cómo es? La quiromancia, o también en la lectura del tarot, o etcétera. O sea que no es un tema desconocido en el lenguaje popular. Lo que pasa es que cuando ya nos encontramos con situaciones que consideramos traumáticas y adversas, entonces negamos esa posibilidad de que somos los responsables de nuestro propio guión, de nuestras propias circunstancias, y echamos mano al ego que busca trasladar la responsabilidad a un tercero, que es lo que hacemos cuando proyectamos la culpa. Maestro Oscar, pero aquí me detengo un poco porque justamente eso que hablaste del guión entra aquí con unas preguntas que voy a permitirme comenzar, por ejemplo, que seguramente vas a redundar en responder lo mismo. Lina de Colombia justamente dice, el curso de milagros dice que los pensamientos crean forma. ¿Esto cómo se relaciona con lo que también nos dice que el guión ya está escrito? Respondiéndole un poco a Lina con relación a esto del guión. Va, 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 va conexo. Ujú, Si yo ya tengo un guión, quiere decir, primero, que la mente se crea o se fabrica un cuerpo, si lo utilizamos dentro del lenguaje del curso, ujú, sería la mente se crea un cuerpo ujú. para desarrollar su experiencia de separación en este mundo y trae un guión. Y ese guión, esa mente lo va desarrollando y cada pensamiento va generando la forma, va generando la experiencia. Ujú. Así que no solo es el tema de que ya el guión está desplegado, sino que la mente de manera activa sigue actuando para el desarrollo de ese guión. Pero se Eh, puede modificar o no. Básicamente lo que nos dice el curso es que muy excepcionalmente se puede modificar, que lo que se puede modificar es la interpretación que hacemos de ese guión. O sea, si lo interpretamos desde el ego, vamos a afirmar la separación, vamos a darle realidad a la separación, al conflicto, al sufrimiento, a la carencia, bueno, a todos los problemas emocionales que se desprenden de allí, como el miedo, el ataque, etcétera. O lo interpretamos desde el amor, desde la paz y el perdón. Entonces, si lo hacemos desde allí, esa experiencia existencial que vamos recorriendo en nuestras vidas se vuelve un aprendizaje. Y eso es lo que pretende el curso, que nuestra permanencia por el mundo sea un aprendizaje. Nos va a decir el curso, el tiempo es una ilusión, pero mientras persistas en el tiempo, vamos a utilizarlo de la mejor manera posible, como un aprendizaje. Tengo aquí otras preguntas. Bueno, esto lo hizo llegar la maestra Julieta Ortiz de México. Ajá, ya te dice la de Lina de Colombia. Magali de Estados Unidos dice, antes de conocer el curso, pensaba que eran las circunstancias las que determinaban mis experiencias. Ahora sé que no es así,
Sin embargo, en mis relaciones todavía hay veces que culpo al otro. ¿De qué manera llevo a la práctica el dejar de culpar al otro por lo que creo que me hace? Bueno, mientras estemos en este mundo, vamos a tener la tendencia a proyectar. O sea, mientras estemos en este mundo y tengamos un cuerpo, y ese cuerpo tiene unos órganos de los sentidos, tiene unos ojos, tiene unos oídos, tenemos un tacto, ¿no? Tenemos unos órganos de fonación que expulsan, digamos, el sonido del aire hacia afuera, los oídos captan, son los sonidos externos, los ojos, las imágenes externas, con el tacto percibimos cosas o objetos externos, entonces estamos diseñados para ver lo externo, no estamos diseñados, digamos, el cuerpo para ver lo interno. Esa condición nos hace que nuestra atención esté fijada a lo externo, no a lo interno, y por lo tanto siempre vamos a culpar a lo externo de lo que nos sucede. Eso es lo que hacemos cuando proyectamos, la utilización del término proyección que hace el curso es la misma que hace la psicología, que es finalmente pues sacar Todo lo hacia que afuera tenemos en la nuestros mente. pensamientos y proyectarlos hacia afuera, hacia el mundo y particularmente hacia alguien al que estamos acusando de lo que nos acontece o nos sucede. O sea, toda proyección lleva implícita un juicio. Sí, Todo juicio lleva implícito una condena y toda condena tiene implícita un castigo, ¿no? O sí, sea, yo te juzgo, te condeno y te ataco, ¿no? Físicamente o emocionalmente, pero finalmente es un ataque. Ese es el mecanismo. ¿Por qué? Porque, como nos dice el curso, como no somos capaces de gestionar el conflicto interior, y el conflicto interior es básicamente la culpa de que no, de que he hecho algo malo, de que me siento que no hice lo correcto, y en eso está la culpa original, el pecado original, la sí, separación, la expulsión del paraíso, que lo replicamos día a día en nuestras experiencias cotidianas. Entonces trasladamos la culpa. Acordémonos de que cuando en la famosa pasaje del paraíso, de la ujú, expulsión del paraíso, después de que la serpiente induce a Eva a comer la manzana y luego Eva se la da a Adán y Adán la come. Luego llega Dios, según el mito bíblico, y entonces les pregunta qué han hecho, o sea, los cuestiona, y entonces, ¿qué es lo que hace Adán? La culpa fue de Eva, ¿no? sí, Inmediatamente. Ahora, ¿a quién acusó Eva? A la serpiente. claro. Lo que no sabemos es qué pasó con la serpiente, a quién acusó ¿A la quién serpiente. acusó? Un ¿No? círculo Pero se vicioso. vuelve una cadena, es como Sí, sucede en las fuerzas militares, ajá, donde el general le grita o insulta al coronel, el coronel al mayor, el mayor al capitán, el capitán al teniente, este al sargento, el sargento al cabo y luego, por último, el soldado al que se gana. mira, ¿No? mira, maestro, tengo aquí otra pregunta. Dice Araceli de México, si no puedo cambiar mis circunstancias, puedo cambiar mis pensamientos y entonces la forma cambiará en consecuencia. Correcto, absolutamente correcto. Yo no puedo cambiar las circunstancias, porque las circunstancias ya se dieron. O sea, Ujú. sucedió algo, un accidente, o me robaron, o tuve una enfermedad, o tuve una separación de pareja, o me fue mal en un negocio, qué sé yo. Esa circunstancia ya se dio, eso no se va a cambiar. Lo que yo puedo cambiar es mi interpretación. O elijo culpar a alguien Ujú. y engancharme en un conflicto, en una pelea física o legal o de cualquier índole, o me detengo y me examino.
hago una autoobservación. Y entonces lo que nos enseña el curso es que si yo ya hice la proyección, ya acusé a alguien, lo que debo hacer es traer de regreso a mi conciencia esa proyección, ese juicio que yo emití contra alguien, es traerlo, reconocer su irrealidad, saber, reconocer que fue un pensamiento mío, un pensamiento de juicio y de ataque, y decido en mi propia fuente, que es mi mente, pues deshacerlo. No Pero ella habla aquí sostenerlo de la más y forma. entregarlo pues a la luz de la verdad. Claro, una vez de la autoobservación, decido que igual soy yo, lo recojo y lo entrego a la verdad. Pero ella habla Mm. también aquí de la forma cambiará en consecuencia, pregunta. Lo que ya sucedió no va a cambiar, Por eso. no, Ujú. no va a cambiar. Lo que cambia es la interpretación y ya el aprendizaje. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en la medida en que yo, por un lado, perdonar es recoger mis propias proyecciones, mis Ujú. propios juicios, mis propios ataques, es traerlos hacia mí y eh, deshacerlos. Y ya no los interpreto como un ataque, porque ¿qué es la percepción? La percepción es que yo proyecto, juzgo, condeno, ¿no? Y luego voy a percibir que el otro me está atacando. Y el otro, obviamente, que se está defendiendo de mis juicios, y entonces el otro aparece como el contraataque o como la venganza, y entonces entramos en una espiral de conflictos de nunca acabar. Así que cuando yo por un lado perdono, ya no voy a percibir ataques, ya no voy a percibir agresiones, ya no voy a sentir tanto miedo, tanto temor y tanta angustia, y voy poco a poco pues consolidando una paz interior. Si ya he llegado al nivel de que he perdonado, digamos, lo suficiente y ya soy consciente de mis pensamientos y ya no proyecto, lo más seguro es que mis circunstancias van a ser otras. O sea, van a ser circunstancias más armoniosas, más pacíficas, más tranquilas, más alegres. Justo a eso quería ir, maestra, porque aquí viene la pregunta de Lorena de México. ¿Por qué parece que las circunstancias se repiten? Pregunta. Eso también lo aborda el curso. El curso lo va a decir de que aquellas experiencias que crees que se están repitiendo son experiencias que no has todavía sanado, todavía no has perdonado. Entonces, la experiencia se repite con el propósito de que seas consciente de esas situaciones y procedas a perdonarla. Eso sucede mucho, por ejemplo, en psicología, Ujú. en las relaciones de pareja, y eso en psicología, las distintas escuelas psicológicas lo han trabajado. Hay mujeres o también hombres que dicen, ¿por qué siempre me aparece la misma pareja? Pues, o sea, la misma experiencia El con la mismo pareja, hombre. Ajá. el mismo tipo de hombre, no el mismo personaje, pero sí la misma tipología, Ajá. ¿no? Y es por eso. En psicología se conoce muy bien porque hay el trauma, digamos, los traumas en psicología básicamente se dicen que se forjan en los 7 primeros años de vida. Eso no quiere Sí, decir que no sí. tengas otros conflictos emocionales posteriores, sino que esos primeros 7 casi que construyen lo que ya es el mapa mental y De la emocional. persona. Eso Ujú. está en lo profundo. Entonces, por ejemplo, si sus padres se separaron, esa hija, por ejemplo, eh, de pronto tiene ya adulta, pues joven adulta, consigue una pareja y de pronto esa pareja la abandonó igual que su padre, abandonó a su Sí. madre. Entonces pareciera que generación tras generación se estuviese repitiendo esas experiencias. Eso lo trabajan mucho, por ejemplo, en constelaciones familiares, pero también determinadas escuelas de psicología. Y es que tú no has perdonado al padre. Entonces, si no perdonas al padre, es muy difícil que tengas una pareja, una relación de pareja saludable, porque, digamos, en tu memoria La inconsciente figura de hombre es otra. está el hombre abandonador.
o el hombre golpeador, o el hombre irresponsable. Bueno, la imagen que ella se ha creado de ese padre. Entonces, simplemente la va a replicar y va a buscar afuera quién, el personaje perfecto que le ayude a reproducir esa experiencia hasta que ella decida sanarla. Entonces, tiene que ir atrás y perdonar al padre, ¿no? Que fue lo que fue, pero que la trajo a este mundo y de una u otra manera la trajo para que ella viviera sus propias experiencias, ¿no? En constelaciones familiares hablan de honrar al padre, o honrar a la madre, o honrar a los ancestros. Ese es un paso importante, darse cuenta del origen del conflicto y honrar a los ancestros. Lo que pasa es que no es suficiente. Honrar no es perdonar. Ahí hay una diferencia. Entonces el curso da un paso más allá y es el perdón. Digamos, la diferencia entre el curso y la mayoría de las escuelas de psicología moderna. La mayoría de las escuelas de psicología moderna desarrollan métodos muy buenos para identificar la causa del conflicto que te sucedió cuando tenías 2 o 3 años o 5, y creen que con darse cuenta ya es suficiente. El curso nos dice, no, no te detengas ahí. O sea, cuando te des cuenta, no te detengas ahí. No, ahora suéltalo, perdónalo, abandónalo. Eso es lo que, digamos, es la gran contribución del curso de milagros a la psicoterapia y la psicología, es precisamente esa segunda parte, que es la que sana definitivamente el perdón. Mira, maestro, ya nos queda poco tiempo, pero tengo aquí 3 preguntitas. No sé si tendrás chance de contestarlas, responderlas así brevemente. De la maestra Tizay Sarmiento de Estados Unidos, nos envía de Susan de Italia. Las circunstancias también son para los grupos, como la familia, la empresa, el país, continente, etcétera. Mi pregunta es, ¿las circunstancias determinan al grupo o el grupo determina sus circunstancias? Las circunstancias no determinan ni al individuo ni al grupo. O sea, finalmente es la mente en cabeza de una persona o de varias personas. Recordemos que hay mentes que se agrupan por generaciones y tienen lo que digamos una experiencia común, ya sea que tengan un accidente, que formen una familia, que forme una comunidad, una ciudad, y de pronto, o un país, ese país entró en guerra, o ese país entró en una situación de colapso político, económico, o ese grupo social y laboral, la empresa quebró, qué sé yo. Esas experiencias simplemente son esas mentes que decidieron tener una experiencia similar y se agrupan para ello. Recordemos de que el curso nos va a decir que somos una sola mente que se ha fragmentado en millones y millones y millones de fragmentos y que pareciera ocupar millones y millones de cuerpos, pero que finalmente somos una sola mente. Así que vamos a recrear experiencias muy individuales y experiencias de lo que llama Eckhart Tolle el ego colectivo. Experiencias de ego colectivo, pertenecer al mismo partido político, a la misma iglesia, al mismo país, ser hincha de un mismo equipo de fútbol, bueno, de una misma empresa, etcétera. Quisiera entonces cerrar aquí con la pregunta justamente de Virginia de Caracas, que dice, ¿tenemos pensamientos propios o nuestros pensamientos son del mundo de la forma? ¿Cuándo podemos considerar que tenemos pensamientos propios? Bueno, aquí entra un tema que puede ser difícil de explicar, pero realmente el curso nos dice que nosotros no, el libre albedrío lo hemos perdido en el momento de la separación. O sea, que cuando venimos a este mundo desarrollamos el guión del ego, no el guión del amor. Así que lo único de libre albedrío que nos queda es la capacidad de elegir entre el ego y el amor, entre el ego y el Espíritu Santo, entre el conflicto y la paz, entre el miedo y el amor. Pero es lo único que nos queda como capacidad de decisión en este mundo. Por lo demás, es el guión del ego, son las experiencias del ego, y por lo tanto
ahí sí estamos determinados, entre comillas, por ese ego en la experiencia mundana. A no ser de que nos detengamos, hagamos conciencia, miremos a nuestro interior y observemos ese conflicto desde la paz, desde el amor y el perdón. Esa realmente es lo que nos va a decir el curso de milagros. Bueno, muchísimas gracias, maestro Oscar. Bueno, me quedan 3 minutos. Si tuvieras que decirme, primero invitar a la gente si tienes alguna actividad y luego una frase cortita con relación al tema que hemos abordado. Bueno, no, yo escribo básicamente, escribo mis comentarios a las lecciones diarias de un curso de milagros y algunos temas también sobre el curso, y también escribo textos muy cortos de reflexión, como ese que mencionas de la circunstancia, que lo que busco es dar a conocer el mensaje del curso de una manera muy sencilla, muy didáctica, sin demasiada teoría, que es como una manera de hacer divulgación del curso. Sí. Yo publico eso pues en varias En grupos, en en redes. varios grupos de WhatsApp, en Twitter, en Instagram y en mi página de Facebook que se llama Travesía Interior. Bueno, Así que igual si aquí quieren hemos conocer, colocado sí, tus datos. Ajá. muchas gracias. Así que desean conocer un poco más, pues son bienvenidos y bienvenidas. Ahora, finalmente, lo único importante que yo sacaría que nos lleváramos de toda esta reflexión es el tema de que somos responsables. Somos responsables de nuestros pensamientos, somos responsables de nuestra mente y somos responsables de sanarnos. Un texto que voy a escribir dentro de poco llama Tú eres la receta. O sea, la receta no está afuera en el terapeuta, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni en el médico, sino que tú mismo eres la receta. Eso es lo importante, que reconozcamos la responsabilidad que tenemos sobre nuestros pensamientos. Y si la asumimos, ya todo el trabajo de perdón y sanación fluye necesariamente. Hermosísimo, maestro Oscar, Oscar Gómez Díez. Tiene, bueno, practica el curso así desde hace más de 20 años, pero en la extensión como tal y comprometido desde hace unos 8 años, nos hablaba desde Colombia, acerca de este tema de yo y mis circunstancias o mis circunstancias y yo, de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Excelente. Como siempre, esa información que nos ha aportado. Maestro, te honro. Muchas gracias, Katy. Muchas bendiciones a ti y a todos. Gracias a ti, maestro Oscar. Bueno, me despido. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Recuerden suscribirse al canal y será hasta la próxima. Chao.